Bien, pues perfecto. Bienvenidos a los que estamos aquí en directo y como siempre animaros a que es posible el diferido porque está aquí Amanda desde Colombia, está aquí Patricia desde Múnich, está Concha desde Sevilla, José Antonio desde Mijas y yo desde Sevilla hoy también. Y saludamos a todos los que nos van a ver más tarde y los animamos también a construir este directo que siempre será más rico con vuestras aportaciones. Y nos hemos organizado en cuestiones técnicas y más que nada, por mi parte, por la de ellos, pero también con una charla muy bonita sobre lo que ahora José Antonio está trabajando en un máster. Y se nos ha quedado lo de los ejercicios. No está tampoco nuestro conductor del ejercicio hoy, Antonio. Pero bueno, sí que nos apetecía leer la cuestión 3 del karma de la sociedad antroposófica de la primera conferencia. Así que empezamos como un calentamiento con ello, ¿verdad? Leemos al final entonces el verso de la semana y empezamos para no perder más tiempo antes de la conferencia, que también nos va a llevar bastante. Voy a compartir pantalla. Lo leemos entre todos los párrafos. Vale, está ya en pantalla, ¿verdad? ¿Lo tenéis en pantalla? Sí. Vale. Sí, está en pantalla. Muy bien, empiezo yo y después cada uno vamos leyendo un parrafito, ¿os parece? Bien, la cuestión la podríamos resumir con la pregunta: ¿cómo se preparó desde la antigüedad la llegada del materialismo y su superación tras el Kali Yuga? Nos dice Rudolf Steiner que había dos corrientes principales: la corriente platónica, que procede directamente de los movimientos heréticos de los primeros siglos cristianos que perciben al Cristo solar, y la corriente aristotélica, que procede de las almas que habían vivido en la era precristiana, vislumbrando el cristianismo como algo reservado para el futuro. En el siglo XII, bueno, ¿continuáis vosotros? Vale. En el siglo... A ver, sí. No, sigue tú, Patricia, sigue tú. Vale. Ok, gracias. En el siglo XII nace la escuela de Chartres, en Francia, donde resurge el antiguo cristianismo espiritual de los platónicos, con una sucesión de grandes personajes que fueron grandes maestros allí. Se enseñaba, por ejemplo, que nueva vida vendría al cristianismo cuando su esencia y contenido espiritual fueran entendidos de nuevo tras el Kali Yuga, la era de la oscuridad, con el año 1899. Y llegue el amanecer de una nueva era. Era que ya ha llegado y de la que somos parte y testigos, con lo que podemos afirmar que esto fue anunciado proféticamente. También profetizaron sobre la época en que se desarrollaría el intelecto humano, en la época del alma consciente, tras el siglo XII, adelantándose a la concepción copernicana del mundo. Ellos mismos, como platónicos, se decían: debemos mirar hacia abajo desde el mundo espiritual, dejando el mundo físico a aquellos otros cuya tarea es cultivar el intelecto a la manera aristotélica, a partir del siglo XII. La mayoría de las enseñanzas platónicas quedaron restringidas en la orden cisterciense. Aquellos entre los cistercienses que poseían el conocimiento más profundo se decían a sí mismos:
De ahora en adelante, solo podemos trabajar desde el mundo espiritual. Debemos dejar el campo libre a los aristotélicos. Los aristotélicos estaban en su mayor parte en la orden de los dominicos y así en el siglo XIV, XIII, Sí, XIV, el liderazgo de la vida espiritual de Europa pasó a ellos la tarea de esta corriente. Fue preparada el intelecto para esta época materialista que dio comienzo a la primera mitad del siglo XV y culmina en 1899 tras el Kali Yuga. bueno, pues ahí lo dejamos. Yo creo que es interesante empezar cada uno por sí mismo también, porque es un concepto que siempre hemos vivido y dentro de la sociedad antroposófica lo hemos vivido muchas veces como conflictivo, porque es verdad que hay una gran diferencia entre la disposición anímica de una persona que vive la antroposofía desde el carácter aristotélico o desde el carácter platónico, ¿no? Y bueno, es algo que tradicionalmente, pero ahí están las dos polaridades con el impulso para llegar al equilibrio, como en todo proceso que realmente se ha de encauzar con un movimiento hacia el verdadero destino, hacia que es el punto del equilibrio. Entonces, lo dejamos ahí y vamos a seguir en esta conferencia viendo más detalles sobre este aspecto de la dualidad de aristotélico y platónico. Y bueno, y comenzamos con nuestro tema de Juan, pero bueno, dejo el espacio por si alguien se ha trabajado también este trocito de conferencia y quiere aportar su visión o alguna cuestión. Antonio, ¿tú lo habías leído el literal? ¿Quieres comentar algo? ¿Nos ilustras? Yo sí la he leído y, mm, a ver, me ha parecido súper potente con con los siete pasos que vienen en la segunda parte, Ah, bueno, yo me sobre todo. refería, antes de entrar en eso, en Ah, la parte de la conferencia del karma de la sociedad. vale, no, ya está, perdón. Vale, lo del karma, Sí, sí, me ha porque parecido, como la más ley. que nada te lo preguntaba, porque como al principio decías que es muy interesante la parte que venía ahora y tal, Sí, por eso que si querías tú aportar algo más de tu experiencia. me llama muchísimo la atención el texto que viene en el literal, donde habla, donde indica es que no me acuerdo del personaje cuál era, eh, lo estoy buscando, Alanus Insilus, ¿no? Que creo recordar que Rufo en el curso, creo recordar que pudiera haber sido una reencarnación de Platón incluso, no estoy seguro, pero... Y claro, hay una parte ahí, cuando habla de la escuela de Chartres, donde dice, a un círculo estrecho de sus alumnos iniciados así, ¿no? Y dice, al contemplar el universo hoy todavía consideramos la Tierra. Esa parte del texto me pareció fascinante. No sé si en cierto momento la forma de expresarlo fue así tal cual, si está reflejado históricamente eso en algún sitio, porque me parecía un poco un discurso con una forma de expresión quizá para el siglo XII un poco rara. Bueno, no sé, no quizá de la época, pero bueno, teniendo en cuenta que venía de supuestamente de una encarnación de Platón, así como yo lo interpreté, pues lo dejé ahí, pero lo que dice ahí el hombre ese es impresionante. Bien, perfecto. Bueno, pues ahí queda. Yo creo que es bonito este estudio que estamos haciendo. Son 3 conferencias que si queréis leerlas también de corrido, ya tenéis una visión general y luego las vamos a ir viendo aquí entre todos poquito a poco.
Y bueno, lo que sí habíamos empezado ya también, que José Antonio se había lanzado, en la conferencia de hoy, la 11ª, penúltima, próxima semana, terminamos este maravilloso, increíble y a lo mejor creo que único en el ámbito del estudio, en los grupos de estudio, de los 4 estudios esotéricos sobre los evangelios de una sentada, porque sí que todos los grupos han estudiado los evangelios, pero yo no tengo oído de que se haya hecho en un estudio tan intensivo como nosotros a nivel de continuidad. Y eso nos ha permitido tener una visión bastante cohesionada de las distintas perspectivas de los contenidos de cada uno en función de también la complementariedad de la visión esotérica de los evangelistas. Eso ha sido extraordinario. Aquí está muy bien, yo lo he dividido en 2 cuestiones y evidentemente hay como una separación y en la primera pues te prepara con ciertos conceptos que son necesarios adquirir sobre el desarrollo del sentimiento, el concepto de que venimos con los órganos de percepción física, pero los espirituales hay que desarrollarlos, cosas que son obvias ya para quien haya transitado por muchas de las conferencias, incluso en los textos básicos, pero que bueno, que los pone por delante y te prepara como para luego lanzarte los 3 tipos de iniciación. A mí me ha encantado, bueno, sobre todo relacionándolo porque son el pasado, el presente y el futuro visto desde el momento de la llegada del Cristo. Te vuelve a referir el yoga, que ya lo hemos tratado en otras conferencias, y ahora te lanza los 7 pasos, que es como el calvario, ¿verdad? Es como, es curioso cómo hace una comparación del calvario de Cristo en el Gólgota con el proceso de habla de los iniciados, pero es que nuestro proceso en el que nosotros estamos también, vale que no pretendamos ni vamos a tener las cualidades quizás suficientes para llegar a iniciados, pero habla de nuestro propio y personal calvario en la antroposofía también. Podríamos sentirnos un poco identificados. Bueno, aprovecho, Marta, bienvenida. Y bueno, y Pilar Marco, bueno, la pantalla ya nos va dando de sí, ¿eh? Qué bien. Bienvenida, Marta. Ahora, es que no podía. Muy buenas a todas y a todos. Alegría veros por fin después de tanto tiempo y bueno, pues a ver si podemos ir manteniendo por lo menos este ritmo, ¿vale? Porque eso, siguen pasándome cosas los lunes. Básicamente son citas de fisioterapia, ¿vale? Entonces siempre suelen ser los lunes. Ya sabéis cómo están los fisioterapeutas y ese es el tema, no es otra cosa. Pero bueno, en la medida en que pueda, yo aquí estaré. Perfecto, y en la que no estés, te estás cuidando y para nosotros un gusto poder construir esto con la intención de que la disfrutes más tarde. Lo mismo os agradezco como siempre porque sigue siendo una gozada el poder escucharos, o sea que es mutuo. Bueno, Pilar, bienvenida también. Hola, buenas tardes a todos. Al final he llegado, que creía que no iba a llegar hoy. Pues bien, ha merecido la pena la carrera. Sí, 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 ya lo creo. Pues bueno, yo he dado, o sea, os contaría más, ¿no? Porque yo lo vivo tan intensamente todo el proceso hasta elaborar el contenido que por eso no me quiero ahora extender. Prefiero que sea vuestra percepción, que quien la haya leído fenomenal, quien no, pues una vez que la vamos leyendo ya está en la misma disposición y le impacta en ese nivel de sin prejuicio de la lectura individual que haya hecho y sobre la marcha pues también vamos construyendo con esa cualidad el contenido en nuestros comentarios. Así que si alguien se lanza, de los que sí a lo mejor la habéis podido leer, las cuestiones hoy, lo siento, han estado a última hora precisamente de hoy mismo, no es como me gusta, no es como le prometo yo a Concha, perdón, pero me tiene atrapada en la ciudad de Sevilla por ciertas circunstancias personales y no me ha permitido estar fuera de casa y hacerlo en los tiempos adecuados. Así que pido disculpas. Pero bueno, si alguien la ha repasado la conferencia, pues tienen, si nos quiere comentar, como José Antonio, por ejemplo, que empezó y A lo mí también, corté.
¿Tú también, Gracias, Amanda? maestra. A mí también me llamó mucho la atención el tema de los 7 pasos, el tema de, creo que es en el 4 paso de los estigmas, ¿no? Qué interesante. Bueno, ahí me surgían unas dudas respecto a el tema de cómo acceder a los mundos superiores, el libro, porque digamos que ahí nos dan como unos ejercicios prácticos y nos muestran como un proceso, yo no sé si es paralelo o es el mismo, porque bueno, en este no se nos habla así como tan directamente de estos pasos, ¿no? Porque ahí hay como 3 fases que era como el discipulado, la iniciación, digamos que había como, de lo que recuerdo, ¿no? Lo leí el año pasado, había como tres fases, pero no puntualizaba específicamente así como estos siete, estos siete como pasos que nos da ahora la conferencia esta, este texto. Sí, seguramente si nos ponemos a analizar los pasos tradicionales de la iniciación antigua, que son los que vienen, antigua, pero adaptados al alma consciente y dados para nosotros en estos días, hay similitudes siempre. Pero aquí hay algo muy, muy especial, porque es la iniciación cristiana, tal como en la época de los primeros cristianos se procedía con el impulso de Cristo tan reciente, tanto como que se podía haber vivido directamente, como que podía haber sido transmitido a los sucesores del cristianismo en aquellos primeros momentos de la expansión, y se vivía de esta manera. O sea, lo que había supuesto, o sea, que no es, claro, vamos aquí, la iglesia en cualquier sentido, la católica, que es la que hemos vivido, y pasas por todos estos hechos, mmm, pero de forma física. Hay pobrecito, hay qué sacrificio que se entregó para que lo mataran, hay qué dolor, hay que incluso las películas van todas a lo que es la pasión, ¿no? La pasión y la muerte en el sentido físico. Y es como algo que también es muy arrimánico, que nos olvidemos de que todo eso son señales de un proceso de iniciación, que tienen su componente también profundo en el sentimiento y que te pueden impulsar a dar un salto a la comprensión y a desarrollar los sentidos necesarios para percibir el mundo espiritual. Y que muchas veces ya los tenemos, porque el primer paso es un paso que muchas veces lo tenemos de manera inconsciente y sin hacer falta que sea ni siquiera un estudioso de la antroposofía ni de ninguna disciplina de desarrollo superior, porque es lo que llamamos en la antroposofía la visión directa del Cristo en ese momento del túnel, de cuando ves la negrura total y absoluta. Y de repente ves una luz y empieza a tomar nuevo impulso, y esa es ahí está el impulso de, es un paso de la iniciación cristiana también, pero de forma natural, que se da en el discurrir de la vida por las vicisitudes, ¿no? que tiene. En ese paso de la visión del Cristo, de, de forma natural, hay dos de estos pasos. El primero, que creo que era en el que tú te pones una serie de visualizándote de golpes del destino, que además van ocurriendo, ¿verdad, Patricia?, en los septenios, pero además ya cuando estás totalmente nublado y destrozado por la vivencia de los golpes del destino, se genera, creo que era el sexto, el de la muerte, en el que se pone un velo, estás en el fondo del túnel y no ves nada, y de repente ves la luz y todo cambia y te surgen las ideas y surge la magia y empieza todo a solucionarse, y tienes esa sensación de la visión directa del Cristo. Eso es algo cotidiano que le puede pasar a cualquiera. De hecho, quien no coja un camino como nosotros, un atajo para evolucionar en un sentido porque nos toca más acorde con el cambio de época, pues le puede suceder también más lentamente o más abruptamente que simplemente, es mi percepción. Pero esto es algo como que, o porque ahí decía, como bueno, de lo que recuerdo, entonces el primer paso era el tema como de
el lavado de los pies y eso, como de la percepción de lo de la matica con la tierra, ¿no? De eso. Y después era el tema de esto, ¿no? De los dolores y los sufrimientos, pero como de pensar que nosotros tuviéramos encima como todos los dolores y sufrimientos. Entonces, digamos que esto hay, pues, frente a mi duda es como que, y con lo que estás diciendo, es que nos pasa o que nosotros tengamos o busquemos esa percepción de que nos está pasando. Claro, a la hora de hacer un discipulado, un proceso de iniciación, es un ejercicio y una serie de etapas por las que vas pasando y lo haces forzadamente. Pero en lo que sería una iniciación natural que transcurre en tu vida porque te toca en un periodo determinado, eso sucede de forma natural, te vienen esos problemas, te vienen esas vicisitudes y naturalmente te zarandean para que haya una evolución personal. Eso es lo que entiendo. No sé si estáis de acuerdo conmigo en lo que pregunta Gracias. Amanda. ¿Tú, Concha, has podido leer, por lo menos en el texto que ya te dije cómo acceder, que está todo antes de que yo mande el texto en línea? Lo he leído 10 minutos antes de empezar la reunión, pero yo lo que he entendido es que los 7 pasos ya son del cristianismo antiguo, que ahora la antroposofía lo hace más en el sentido Rosa Cruz, ¿no? Exacto. Que se hace lo mismo pero de diferente manera, pero consigues lo mismo. También me parece mejor porque la verdad que los pasos del cristianismo antiguo no invitan mucho a hacer la iniciación, la verdad, porque a nadie le gusta sentir todo lo que pone ahí, aunque de forma natural la vida te lo dé, pero bueno, si lo quieres hacer conscientemente. Entonces, no sé si luego en la conferencia más adelante te habla de la iniciación Rosa Cruz, aunque en el libro sí lo vimos, o no, porque lo interesante sería más ese, que es el paso que más se asemeja a nosotros. En esta De no lo todas haré. maneras, de los ejercicios preliminares y todo que hablaba Rudolf Steiner, pues por ejemplo, hay similitudes con la iniciación antigua cristiana, porque por ejemplo, el saludo del superior al inferior es cómo se puede comparar con lo que decía Rudolf Steiner de tener una predisposición de asombrarse por todo, ¿no? De, ay, qué buen día, hace sol o lluvia, qué bien, o qué bonito los árboles, o qué Claro, bonito sí, sí. esto, ¿sabes? Un poco de agradecimiento. O sea, que yo veo alguna semejanza, pero ahora mismo no me acuerdo cómo era en la meditación Rosa Cruz, que yo creo que sería la interesante de leer aquí. Vamos, ahora que hablamos de esto. Sí, ¿verdad? Había como, me acuerdo tanto de que se insistía mucho en la veneración, ¿no? Una veneración a todo. Sí, era un primer paso, claro, porque eso te predispone un poco a valorar también lo superior. Esa era la etapa preparatoria. Sí, era la etapa preparatoria, sí. La Yo devoción a la verdad y al conocimiento. Y que después ya venía la iniciación con sus 3 etapas. sí. Vale, yo quería, ya que hace mucho que no comparto con vosotros y con vosotros, simplemente deciros que no lo he podido leer, por eso no tal, pero me están resonando cosas, pero por encima, como Concha sí, y me están resonando cosas de las que decís, Amanda y Concha, las dos, porque, y bueno, y sobre todo, yo vinculo esto, lo que he leído por encima, este camino a algo cíclico que se repite de una manera natural durante toda nuestra vida, ¿no? Y que cada vez que se consiguen pasar todos los pasos, hay un crecimiento intenso, ¿no? De sabiduría y de superación incluso, iba a decir algo
de haber conseguido los frutos o algún fruto nuevo, pero en el sentido más espiritual que antes no se tenía, ¿no? Y que no se hace si no es pasando por todas estas etapas, porque bueno, yo por lo menos en mi experiencia la sensación que tengo es esa de manera continuada en todos los años, y que al final es verdad que hay momentos de que se nubla la realidad absolutamente. Cuando crees que estás conociendo algo, es de repente cuando precisamente tomas conciencia de que no conoces nada, aparece una gran confusión y después es cuando aparece el salto, ¿no? El salto luminoso, que además tampoco sabrías decir muy bien cómo ha llegado, ¿no? Pero que ese salto luminoso está muy en el interior, ¿no? Es de repente, es la luz, pero es por dentro el sentirte distinta, con una sabiduría nueva, ¿no? Con algo que has aprendido y que se ha quedado, pero de una manera fundante. No un aprendizaje como el que podemos conocer a través del intelecto, a través pues incluso de los sentidos, ¿no? Sino un conocimiento que uno no sabe de dónde viene, pero que se ha quedado arraigado como para siempre, como que es muy eterno, ¿no? Y esa sensación yo la tengo cada vez que paso por todas estas etapas, ¿no? Entonces, yo desconozco, Concha, lo de la Rosacruz. Me encantaría que compartierais aquí, si es posible, cómo es ese trayecto, ¿no? Cómo es esa iniciación que tú compartes. Pero no sé, o sea, es que es tan vital esto estas fases, es tan vital que si se provoca de alguna manera, que era lo que supuestamente los primeros cristianos provocaban, ¿no? Debía de ser muchísimo más intenso, ¿no? Y muchísimo más abrupto, supongo, ¿no? Porque incluso se podían quedar, o sea, podían no volver, ¿no? Mm, Me cuesta hacer un paralelismo con el Cristo en lo que ha sido su paso por la materia, ¿no? Porque el Cristo está tan imbricado, ¿no? De conocimiento continuo y permanente, que es difícil, a mí me resulta difícil encajar, ¿no? La parte física con la parte del Cristo en sí. Y eso para mí sigue siendo un misterio, ¿no? Y bueno, pues me callo ya. Marta, lo que tú dices se da un paso porque nosotros con las experiencias físicas vamos modelando también el astral. O sea, cuando tú vas haciendo los pasos conscientes de iniciación, sea de manera arreglada o sea porque la vida te lo va poniendo, en realidad vamos modelando el astral, lo vamos espiritualizando. Y al mismo tiempo el astral influye en el etéreo, eso es lo que he sacado yo en la conferencia esta. Entonces, claro, son los pasos, te va quedando ahí, claro, te queda esos pasos ya de forma permanente. Y lo de Rosacruz es que yo no me acuerdo, lo buscaré en el libro y lo diré en la próxima vez, o a lo mejor en la próxima conferencia no lo explica. No lo sé, como está hablando de los pasos de la iniciación, porque claro, esto para mí ya que hemos leído en esta conferencia de los cristianos antiguos, para mí es que se ha quedado antiguo. O sea, yo no haría esa iniciación porque no me resuena nada, la otra sí, claro, porque ya va más con el yo consciente, y es que estamos más desarrollados que antes, claro, espiritualmente hablando. Entonces necesitamos otro tipo ¿Para qué de paso, aunque el resultado sea el mismo, pero de otra manera. Es como andar Pero descalzo, yo pues ya andas con zapatos y además ya no solo con zapatos, pues si vas a la nieve, zapatos especiales. Te quiero decir que hoy día tenemos muchas herramientas para transitar, entre comillas, la iniciación. Pienso yo, ¿eh? Es justo yo eso, te Concha, agradezco, porque Concha. Yo creo que esa de las... perdón, estaba adaptado para la época del alma sensible. Precisamente Claro, llama aquí por Rudolf eso. Steiner que había una serie de etapas de sensaciones y habla de eso, de sensaciones. Nos da la pista muy Lo que claramente. pasa es que Hoy yo... día es un camino, el Rosacruz, mucho más directo desde el trabajo del alma consciente. Hay muchos ejercicios. Una la vamos a ver la semana que viene, esta semana, el jueves, en el proceso de la Rosacruz, de la meditación Rosacruz. Y simplemente es un proceso adaptado al alma consciente, que incluso los 7 ejercicios de los días de la semana, Rudolf Steiner, que también pertenece al budismo del alma sensible,
pues lo adapta a una lectura de ejercitación del alma consciente a través de esos ejercicios de los días de la semana. Pero la clave es esa que tú has dicho, Concha, que está adaptado a otro el proceso evolutivo diferente. Yo entiendo que esto que tú dices, Concha, de modelar el astral claramente, pero que ahora efectivamente yo la idea que tengo es que claramente es verdad que la iniciación antigua ya no nos sirve, pero porque entiendo que desde el Cristo ya no es necesario hacer esa iniciación antigua, sino que Cristo lo que precisamente aportó fue la presencia en el etérico de la tierra que hace que cada vez que nosotros vayamos al astral también podamos conectar a nivel astral con el Cristo, ¿no? Eso es un poco lo que yo había entendido, ¿no? Por eso efectivamente él, o sea, el Cristo lo que hizo en el Gólgota fue precisamente evitarnos ese paso antiguo, ¿no? De la iniciación antigua cristiana. Eso es lo que yo había entendido por un lado. Y por otro lado, claro, efectivamente, yo lo que decía antes de que se reproduce en la vida, yo lo que quiero decir es que probablemente muchos de nosotros seamos conscientes de esto, pero a mí me da que esto se nos ocurre, digamos, nos ocurre, ¿no? Vitalmente, aunque las personas todas no sean conscientes de ello, ¿no? Y quizás el salto también nuestro, quizás sea el que somos conscientes de ello, ¿no? Y la mayoría de la gente le ocurre, pero no es consciente y tampoco lo vive como un camino de liberación, sino a lo mejor de opresión o de dolor o de sufrimiento o no le encuentra sentido, ¿no? Pero yo creo que la clave y la transformación real es el sentido y la capacidad consciente que nosotros podemos ponerle a lo que nos va pasando en la vida, ¿no? Ujú. No sé si queréis intervenir más en este primer momento. Un poco es una buena estructura, porque además es una estructura que utilizan incluso en los medios de comunicación audiovisuales para generar primero un interés de las personas incluso que no saben nada del tema. Cuando te ponen una película, ¿os acordáis la clave? Y todavía cuando hacen los debates sobre las pelis, ¿no? Primero los que saben de la peli empiezan a hablar y comentar y entonces enganchan al público diciendo, wow, vamos a ver la peli. Y después, que sería leer el momento de leer la cuestión de trabajo, que ya estamos viendo el texto real al que nos estamos refiriendo. Y después un debate ya con, una vez que todo el mundo está en la misma disposición de conocer el asunto, que sería el debate luego de la cuestión, ¿verdad? Así que es que me ha venido esa imagen, ¿no? Y creo que ahora hemos hecho ese debate de, bueno, los que un poco habíamos navegado por el contenido, así que si os parece lo leemos ya, a no ser que José Antonio, que ahora no está con la cámara en directo, o alguien más quiere aportar en este previo de encandilar al público. Pues mientras, si no me interrumpís, vamos a ello. Um, segundito que está cargando. Bueno, pues aquí está la primera cuestión.
pongo un poquito más grande para que la podáis leer en pantalla. Bueno, la primera cuestión, aunque no ha salido, se ha perdido aquí, porque no se actualizó. Vale. ¿Por qué no podemos percibir el mundo espiritual? Esa sería la cuestión que trabajamos aquí y las indicaciones previas para luego ver cómo si podemos verlo a través de los 3 diferentes tipos de iniciación, ¿verdad? Está muy bien estructurado el texto, muy didáctico como siempre, con unos movimientos que te llevan a recorrer todo un mundo de sensaciones a la vez que estás leyendo. Por eso os recomiendo siempre el literal, pero la síntesis nos permite trabajarlo de esta manera en la que todos podemos, independientemente del tiempo que hayamos tenido para leer, poder trabajarlo y avanzar además a un nivel adecuado para todos. Se nos dice Rudolf Steiner aquí que el iniciado es testigo de los mundos espirituales y de su verdad. Por ello, debe tener intensificados aquellos sentimientos que le capacitan para trabajar en el mundo físico. Se está refiriendo a los antiguos iniciados y continúa diciendo que el iniciado debe convertirse en hombre sin patria. No en el sentido de que se enajena del mundo físico, sino por adquirir los sentimientos referentes al mundo espiritual, con lo que sutiliza y embellece el desarrollo de sus sentimientos sobre el mundo físico. El iniciado debe convertirse en un ser ecuánime, considerando que las grandes diferencias en cuanto a color y raza sobre la Tierra se deben a que el hombre sufrió el influjo del mundo circundante, desarrollando además un especial amor sobre la Tierra. Al diferenciarse los hombres entre sí, el amor se estableció entre comunidades pequeñas y progresivamente la humanidad se desarrollará hacia una gran comunidad de amor, lo que solo se logrará por la implantación del yo espiritual. El iniciado experimentaba el futuro estado evolutivo de la humanidad que tiende a establecer la paz, la armonía y la fraternidad. La misión del cristianismo, además, es hacer obrar en toda la humanidad el impulso de fraternidad que individualmente obraba en los antiguos iniciados. El Cristo es el espíritu de la tierra y la tierra su cuerpo o vestimenta. Tomar posesión o adquirir propiedad personal de ella significa que se han dividido y repartido los vestidos de Cristo como espíritu de la tierra, menos la atmósfera que circunda, que no ha podido dividirse, pues pertenece a todos. La atmósfera, el aire, no puede dividirse. El mito del paraíso alude a que de esta atmósfera se insufló al hombre el soplo de vida, con lo cual obtuvo el primer germen del yo en el cuerpo físico. Hoy, el cuerpo físico posee órganos sensoriales para percibir el mundo físico, pero en tiempos remotos de la evolución humana eran órganos indiferenciados que en el curso del tiempo se modelaron y transformaron en ojos y oídos. Y al modelarse el ojo y el oído, surgió para el hombre el mundo físico de los colores y de los sonidos, originando para el hombre el mundo físico de los colores y los sonidos. Percibir el mundo verdaderamente significa que se poseen órganos para percibirlo. No se puede decir que el mundo no es real, sino solo que no lo percibo. Quien solo reconoce lo que él percibe imperiosamente pretende decidir sobre lo que él no sabe. No hay intolerancia más grande que la de la ciencia oficial frente a la ciencia espiritual, y con el correr del tiempo será cada vez peor. El cuerpo físico ya posee sus órganos respectivos, no así los cuerpos etéreo y astral, donde deben desarrollarse los órganos correspondientes para la percepción de los mundos superiores, es decir, el etérico y el astral. Únicamente durante el sueño, cuando el cuerpo astral se halla fuera del cuerpo físico, es posible modelar y desarrollar los órganos superiores. Y también es posible ejercer efecto desde el estado de vigilia mediante ejercicios
que producen un efecto tan intenso que el cuerpo astral, al desprenderse durante el sueño, va transformándose plásticamente. Enorme contenido, hay detalles que nos darían para seguir hablando hasta el final. No quiero leer la siguiente, que ya viene ese camino de la iniciación cristiana, adaptada a aquellos seres del alma sensible, pero ahí lo del apátrido, lo del... muchos detalles que no hemos tratado así de memoria anteriormente. No sé si os llaman la atención y queréis comentar algo. Lo de apátrido, yo cuando lo leí sí me llamó un poco la atención, pero yo creo que se refiere que conforme eres más consciente de los mundos espirituales, te das cuenta que la materia es una expresión del mundo del espíritu y en realidad todo es lo mismo y por eso no hay que tener una patria de decir yo esto o esto existe y lo de arriba no porque no lo percibo. No sé, algo así. Yo creo que conforme uno se va desarrollando espiritualmente, pues ve como, yo no sé expresarlo, ve como si todo fuera uno. Entonces ya es apatria. En ese sentido, lo entiendo yo. Y luego yo no estoy de acuerdo en que cada vez sea peor la diferencia entre la ciencia, digamos, materialista y la ciencia espiritual, porque hay una rama de la ciencia, digamos, materialista que sí se hace preguntas más espirituales y lo que quiere es casar la materia con el espíritu. Hay una rama de la ciencia muy espiritualizada y eso se ve hasta en documentales de televisión. Siempre, no dice la palabra Dios, pero siempre hay una inteligencia, hay una energía universal, cada vez se habla más de ese tipo de cosas. Entonces, es verdad que el mundo se está polarizando, pero en esa polarización de, pues digamos, de los oscuros, por llamarles de alguna manera, aunque ellos tienen su evolución también, y de los que van más buscando la luz, ahí en esa gente que va buscando más la luz o el espíritu, o como queramos decirlo, la ciencia también se intenta espiritualizarse en esa rama. No todo la ciencia es materialista y negativa y cada vez vaya peor. Yo no lo percibo así, la verdad. Pero es mi opinión. Bueno, también hay que verlo desde el contexto en el que vivió Rudolf Steiner. Teniendo en cuenta lo que tú dices, hemos llegado a un pico y de ahí, fíjate, la física cuántica está ayudando mucho, ¿no? Donde ya la ciencia se ha encontrado con lagunas que solo podía resolver asimilando aquello que había rechazado hasta el momento, ¿no? Entonces yo creo que también teniendo en cuenta... Claro, por eso te digo que depende del momento evolutivo. Que sí, que ahora se está radicalizando todo, pero los que no son radicales no viven esa ciencia tan negando otras cosas. Simplemente, aunque diga no lo podemos demostrar, pero existe esa probabilidad, cosa que antes ni siquiera se planteaba de esa manera. Bueno, de hecho, el esfuerzo de Steiner precisamente es este, ¿no? El conseguir explicar el conocimiento espiritual a través de la ciencia, que esta ya es, creo que el salto, y además yo creo que es el legado, el gran legado de Steiner es ese, es demostrar científicamente que lo espiritual es una realidad, ¿no? Y es una realidad, o sea, para todo el mundo, ¿no? Eh, Cuando te escucho, Concha, entonces yo le pondría lo de, o sea, por seguir a Steiner, yo sí estoy de acuerdo contigo, Concha, de que se están cambiando, ¿eh? Pero pues la academia es la que todavía tiene el poder y en la academia todavía el discurso espiritual no entra, ¿no? Y esa sí que es una fuerte resistencia que está impidiendo el avance, ¿no? Ahí es donde yo más veo, ¿no? Como la lucha más intensa. Pero es verdad que en otros ámbitos, y precisamente porque el conocimiento cada vez es mayor,
va variando, o sea, se va filtrando cada vez más la necesidad de la explicación del conocimiento del mundo y del ser humano también y de las grandes preguntas universales, precisamente de una manera más espiritual, no solamente tan cerrada como es la ciencia bueno, la ciencia, la que se considera ciencia positiva, que es la única que parece que es. Sí, estoy de acuerdo con eso. Y luego, por ahondar y soltar ahí, y me encantaría escuchar ya a las demás, a Patricia, Amanda, que no habéis, o que no os he escuchado todavía, y a Concha también, que me encanta escucharte. Pues a mí este capítulo, esta parte que tú has leído, José Luis, me lleva me lleva al pensamiento de lo que es la individualidad del ser humano y la comunidad de amor, ¿no? En el sentido de que habla de que tenemos que encontrar la ecuanimidad, tenemos que superar también esto de los sentimientos, en donde el mundo espiritual tiene cabida y donde lo más importante es encontrar el espacio del amor y de la sabiduría o de la paz, decía el texto, la paz, pero claro, siendo apátridas un poco, ¿no? Entonces a mí estas tres cosas, tres elementos, me llevan a un poco lo que dice Concha de sin tierra, sin patria, porque la patria pasa a ser la donación, es decir, un acto de donación propia a favor del mundo espiritual, ¿no? Que va más allá solamente de las personas que tenemos cerca o de nuestras cosas que palpamos, ¿no? Sino cuando damos el salto a lo espiritual, lo que hacemos de alguna manera es abrazar al mundo como la gran aldea, como el gran lugar donde convivir en amor, ¿no? Y eso lo entiendo como una donación, pero eso es algo, una decisión tan individual que genera una sensación de soledad muy fuerte, ¿no? Es decir, que hay una experiencia de soledad ahí, de decir, me quedo sola, ¿no? Me quedo sin nadie, ¿no? Si no tengo patria, ¿no? Incluso pierdo mi identidad, ¿no? Hay un proceso como de despersonalización aparente, pero solo es posible eso, o sea, solo a través de ese proceso, quiero decir, y encaja un poco con lo que hablábamos al principio de la conferencia, de los pasos que hay que ir dando, se llega al amor, ¿no? A la comunidad, a la común unión, a la comunión de todos, ¿no? Y de todas, del mundo, ¿no? Incluso la comunión con el mundo espiritual. Entonces a mí me ha traído esta dicotomía que vive el ser humano, ¿no? Entre la soledad y la renuncia, ¿no? Para abrazar algo mucho más grande y en ese camino hay una iniciación, ¿no? Para abrazar algo mucho más grande que nos abarca a todos y a todas y que hace que seamos uno, ¿no? Uno en amor o una en amor. Y me callo ya. Bueno, pues es interesante lo que has dicho, Marta, y yo estoy de acuerdo, pero yo ya pienso que si se vive en soledad, eso que pensamos en él, ya no te sientes sola. Si pensamos que todas las jerarquías superiores nos están ayudando, ya no se siente uno tan solo. Entonces, un poco trascender ese sentimiento más humano del apego, es normal que lo tengamos también, y el que te hace sentir sola, pero si se trasciende un poco y te fijas en todo, en el Cristo, en el amor de Cristo, en la esperanza de que al final va a haber ese amor universal, cada uno lo va a desarrollar, ya no te sientes tan sola, porque se trasciende un poco. Y sobre todo porque tenemos la compañía de todos los de arriba, como yo siempre digo. Yo a veces cuando me siento sola pienso en ello y digo, es que no estoy sola. Y me habla a mí misma, no estás sola, petarda. Sí, quizás estoy de acuerdo, Concha? Yo lo decía desde el acto íntimo que solo puede hacer un ser humano cuando se encuentra ante el misterio de tomar una decisión, ¿no? De dar el salto, de dar el paso, ¿no? Y ese paso al final no deja de ser, si yo me desprendo, es un de desprendimiento, ¿no? Me desprendo de mi patria, me desprendo de mi personalidad incluso, ¿no? Me desprendo, entonces estoy dando un salto al vacío en el que hay un acto de soledad interior, ¿no? Que efectivamente, llevas toda la razón, no es real, porque estamos acompañadas, ¿no?
Pero me refería, efectivamente, lleva razón, Concha, a esa parte como más humana, ¿no? Más humana que nos acompaña también. Sí, pero llevas razón. A mí me llamó mucho la atención el tema también, bueno, con un poquito en lo que estábamos hablando, era el tema de, bueno, uno de como la alusión tan bonita que hace como de las vestiduras, ¿no? De la ropa que uno, que uno usa, o sea, como que vea solamente también, digamos que en parte el cuerpo físico con esto, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de la humanidad se queda en eso, ¿no? Soy esto, soy este cuerpo físico y ya no más. Entonces, por eso vemos como hoy en día está todo como tan impregnado de, no sé, el materialismo que podríamos llamar. Entonces, la gente que cómo me veo, que qué tengo, que, o sea, en el sí, en el tener, en el ser, en el yo no sé qué, y las antiarrugas, y bueno, tantas cosas que vemos aquí, ¿no? Y es como metido solamente en eso, ¿no? O sea, no hay, o digamos que por la religión, digamos que alguien a veces tiene la percepción de algo espiritual, pero que no está totalmente convencido de eso. Por lo menos, digamos, a mí me pasaba frente a cuando estaba, digamos, en temas de la religión católica. Entonces, digamos que sí tenía esa percepción de lo espiritual y todo eso, pero a veces hay muchas cosas que no me sonaban, por decirlo así, que yo no estaba de acuerdo con esas cosas. Entonces, ahora, digamos, he visto esto, ¿no? Entonces, qué chévere, por ejemplo, acá cuando nos dicen, en efecto, mire, usted tiene que desarrollar, ahorita tenemos desarrollados los sentidos físicos, podemos ver. Entonces, por ejemplo, ahí en la lectura nos decía, como hay animalitos que en este momento no tienen desarrollados algunos sentidos físicos. Por ejemplo, yo me imaginaba los topitos, creo que no tienen ojos, ¿verdad? O sea, no, o no son ciegos, ¿sí? O los murciélagos también creo que es así. Entonces, digamos que es distinta la percepción que se tiene a ellos del mundo que quizás alguien que sí los tenga, ¿no? Entonces, asimismo nosotros con estos cuerpos que también tendremos que ir desarrollando, que es el cuerpo etérico y el cuerpo, ¿cuál es el otro? No, bueno, se me fue el nombre. El astral, Astral. tal vez. El astral, Ujú. ajá. Exacto. Entonces que tenemos que ir desarrollando poco a poco estos órganos para poder ver esto y entonces que esa ciencia espiritual que nos plantea Rudolf Steiner ya la podamos ver, así como vemos con estos ojos aquí, que sea una realidad tan plena para nosotros que la podamos también percibir con estos órganos sensoriales que también veo que, o por lo menos lo que dice la lectura, es que en la noche se desarrollan, sí, en el sueño, pero también los podemos desarrollar a través de lo que hacemos en la vigilia, ¿no? Que es lo que estamos haciendo acá. Entonces, me imagino yo, esos son los ejercicios y las herramientas que nos dan para poder desarrollar estos órganos. Y además también con esto vemos que, por ejemplo, también en este libro de cómo acceder a los mundos superiores, si no estoy mal, recuerdo algunos pasajes donde decía que tenía que nacer un hombre espiritual, o sea, en nosotros, como nacer, como si estuviera en efecto, que incluso decía como que nazca de manera adecuada. Entonces me imagino yo que son también los órganos de este nuevo ser que sería como el nacimiento de nuestro cuerpo astral o nuestro cuerpo etérico. Lo asimilo yo un poquito a lo que decía el libro, ¿no? De pronto de despertar este ser espiritual que tenemos sería despertar estos órganos.
Bueno, al final dio de sí, ¿eh? Ujú. Lo de la patria. Hay otro concepto que a mí me ha llamado mucho la atención. eh, lo de las vestiduras de Cristo, vamos, ¿qué os ha parecido? Quién se compró una casa ahora? Pensando que lo que está es apropiándose de las vestiduras de Cristo. Yo no sé a qué te refieres, José Luis. Mira, a ver, para que no tenga que recordarlo completamente, aquí hay un párrafo, voy a localizarlo en la cuestión. Vale. El Cristo es el espíritu de la tierra y la tierra su cuerpo o vestimenta. Tomar posesión o adquirir propiedad personal de ella significa que se han dividido y repartido los vestidos del Cristo como espíritu de la tierra, menos la atmósfera que la circunda, que no ha podido dividirse, pues pertenece a todos. La atmósfera, el aire, no puede dividirse. A eso me refería. Vale, sí, ya, ahora. Bueno, tú lo has vinculado directamente a la propiedad de él lo vincula directamente a la propiedad de la tierra, pero no ha dicho nada de una vivienda. Bueno, es que claro, la tierra, la división la división horizontal ahora es más división vertical, pero al fin y al cabo a cada casita, cada pisito de un bloque de 12 plantas tiene una parte proporcional de la parcelita donde está construido el edificio. O sea que al Está fin y al claro. cabo también una división. Sí, José Luis, y pues lo decía en broma. Ah, vale, vale, Claro. está claro. Pero es curioso, es un concepto, pero bueno, bueno, nos puede servir para darle más valor, para espiritualizar el procedimiento de la compra de nuestra propia vivienda, ¿no? De nuestras posesiones terrenales, que también, fíjate, tantas veces, ¿no? Y también en los evangelios, ¿no? Hay parte de lo que se dice, despójate de todas tus posesiones terrenales y sígueme, ¿no? No sé cómo se podría. Realmente ahí quizás sea, despójate de tus vestiduras, ¿no? Despójate y sígueme. Bueno, Supongo Pero que será, para puede ser que sea. despojarte, habla No, tú, habla tú. no, es igual, es igual. Habla tú, no, luego Pilar, digo yo. Pilar. Que digo que No, yo puede ser. quiero decir que para despojarte es que tienes que tener posesiones, porque si no, no te puedes despojar. Así que también hay, pero espiritualizar las posesiones es muy bonito porque hay que dar valor también a lo que se tiene. Claro que sí. Claro. Y luego trascender ese valor, que es lo de apatria. A mí es que también oyéndolo a vosotros cada vez me gusta más, porque es como si pasas de, digamos, de poseer un trocito de tierra a pasar al cosmos, que es mucho más grande. ¿Sabes? Cuando se trasciende lo de las posesiones, me refiero, es otro paso. Entonces, ya es que, no, claro, no, ya para qué vas a querer un trozo de tierra teniendo el universo entero y el cosmos entero y todas las esferas que tenemos que transitar ya. Se nos quedaría pequeño la parcelita, vamos, diríamos, qué tontería tan gorda. Bueno, ya sabéis, Concha, que hay gente que vende estrellas, que regala estrellas. Está la tontería esta de que la gente ahora regala estrellas. Yo no lo he entendido nunca, pero es que esto que acabas de decir, que parece una perogrullada, ya es una realidad entre nosotros. O sea que fíjate si llevas razón. ¿Y tú, Pilar, qué ibas a decir? Pues yo iba a decir que si trasciendes el hecho de tener algo como una propiedad a la que tienes que estar apegado, eso creo que no debe de ser. Y si lo ves de una forma más espiritual, como una cosa sagrada que se te ha dado para que tú puedas habitar en ella, pero que es transitorio como tu cuerpo físico, que llega un momento que lo tienes que dejar y que no te lo puedes llevar, creo que así enfocado de esa forma, para mí parece muy diferente. Pilar, yo estoy de acuerdo contigo. Yo lo que
Y quizás, claro, lo de los principios también, esto choca con mis principios, tengo que confesaros, ¿no? Porque yo sí que soy de las que he defendido abiertamente que creo que una persona no puede ser totalmente libre si no tiene su propio techo, es decir, si no tiene la dignidad de un techo que le cubra, ¿no? Esto lo he dicho yo siempre. Igual me tengo que dar una vuelta, o sea, porque también se trata de, ¿no? Este cuestionamiento continuo de lo que una piensa, ¿no? Pero esa ha sido y sigue siendo de alguna manera, a mí me parece muy difícil que alguien pueda ejercitar el derecho de libertad si no tiene un techo donde vivir. Aunque sí, también es verdad que Jesús decía que él no tenía, ¿cómo decía? El Hijo del Hombre, decía, el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde reclinar la cabeza. Y se lo dice a alguien que dice que le va a seguir, voy detrás de ti. Y el Cristo le dice, pues si vienes detrás de mí, que sepas que no tengo donde reclinar la cabeza, ¿no? Con lo cual, ostras, ahora me están viniendo cosas. Pero Pilar, la parte del desprendimiento creo que sí que eso sí o sí es así, ¿no? Es decir, también el ejercicio de aprender de tener un desprendimiento, ser capaces de estar desprendidos de las posesiones materiales. Y fíjate, has mencionado el cuerpo, que es la mayor posesión que podemos tener en el sentido de que lo habitamos, ¿no? Entonces sí, estoy Claro. contigo, la clave del despojarse de... Ujú. Claro, y es que yo creo que cualquier cosa es según cómo lo enfoques y cómo lo vivas. Porque claro, si te crees que tú eres tu cuerpo, pues es una cosa. Si te crees que tu cuerpo es una cosa que te han prestado para que puedas actuar aquí en el planeta Tierra, pues lo mismo veo la vivienda. Tener un techo donde cobijarte, pero que tú no seas la casa, sino que simplemente es ese algo que te ayuda a vivir más confortablemente, pero que también lo tienes que dejar y que no tienes que estar apegado a todo eso material. Eso lo veo yo así. Sí, también hay que verlo todo con un panorama de procesos, que se habla de un concepto que a lo mejor es algo que va a evolucionar y se va a dar dentro de muchísimos años, cuando nosotros ni siquiera estemos aquí o dentro de muchas encarnaciones será una realidad. Y después lo que tratan las fuerzas del mal también es adelantar esos hechos y realizarlos, entendiendo como doctrina, por ejemplo, algo que se está trabajando, o como estamos trabajando nosotros, y hacerlo en el momento adelantado, no adecuado, y se convierte lo mismo que en su momento es una evolución en positivo, en un momento adelantado es una misión de las fuerzas de la oposición. Y eso puede pasar en todo en este concepto. Es el momento en el que hay que tener, como dice Marta, para vivir dignamente, un techo que te pertenezca, que sea tu referencia de hogar, ¿no? Y es el momento de eso, pero con la vista puesta en el futuro, podemos entender que en un futuro podamos no tener posesiones terrenales y vivir correctamente de otra manera. Y sabemos cómo. Solo ese apunte, ¿no? Para ver todo en procesos y no en dogmas o... Pero fíjate, eso que tú dices, José Luis, es muy crucial en este momento vital en el que andamos, ¿no? Porque ahora mismo ya estamos en el debate que parecía hace escasos años impensable, el debate de quién es el agua, ¿no? De privatización del agua, ¿no? O sea, de privatizarlo todo, de comercializarlo todo, de incluso comerciar los cuerpos con los cuerpos, ¿no? De personas, órganos, ¿no? Úteros, no sé cómo decirte. Estamos en un mundo en el que quizás estemos, esto que se está mencionando de repartiros mis vestiduras, pues también está presente en las prácticas que se están llevando a cabo en el mundo y de las que estamos siendo testigos, con toda la crudeza y brutalidad que puede también asimilarse a la crudeza del repartirse las túnicas del Cristo, ¿no? De lo más del amor más desinteresado, ¿no? Pues un poco haciendo ese símil me viene esto a la cabeza, ¿no? Bien. Sí, sí, está bien apuntar eso para verlos en la justa medida y diferenciar cómo hechos adelantados pueden convertirse en perjudiciales para la evolución. Y estar pendiente de verlo, y hay montones que nos acechan, todo lo que te está diciendo ahora mismo, pero incluso el tema de
progresamos hacia una tolerancia en el amor y en el compartir y en que no haya fronteras, pero ¿y si lo hacemos en un momento en el que los intereses van en contra de forma adelantada y se provoca el efecto contrario? Hay que estar siempre muy pendiente, ¿no? Cuál es el momento y qué preparación tiene que tener el ser humano para qué evolución tiene que estar viviendo para que eso pues, pueda ser una realidad. Yo creo que cuando dice eso de las vestiduras, de repartirse las vestiduras, yo lo pienso así, pero claro, no puedo decir que sea así. Es como que lo utilices de mala forma, no de una forma correcta, no de una forma constructiva ni amorosa, porque también podías pensar que yo me cojo una parte de la vestidura de ese ser tan maravilloso para que se impregne en mí su amor y que me ayude. Yo pienso que es, cuando dice repartirse las vestiduras, es que es una utilización incorrecta. Pienso, no sé. Mm, sí. Al fin y al cabo nos lleva también a ver de manera espiritual el concepto de lo que es la tierra como ser y como ser detrás del cual está el concepto de Cristo que tenemos nosotros estudiando de forma esotérica el cristianismo. Que esto no se lo puedes contar a cualquiera que va a misa. Se queda en una alegoría que no entiende y que en cuanto a las vestiduras, más física que mistérica. Pero bueno, ahí está el trabajo, el estudio, el que vayamos. Si queréis que leamos ya hasta el final, la siguiente, que es muy interesante por las tres corrientes, aunque más que nada desarrolla la Sí, corriente cristiana, la lo único que corriente iba a añadir cristiana. es de lo que decís, creo que rescatar de lo que dice Pilar y lo que acabas de decir tú, José Luis, que quizás la clave también está en el egoísmo, ¿no? En el egoísmo humano. O sea, porque repartirte la túnica, desde luego en el caso del Cristo era una cuestión de burla, de mofa, ¿no? De Mm. no dar valor, ¿no? A nada, a lo más puro, a lo más humilde, ¿no? Pero por puro egoísmo también, ¿no? Entonces yo creo que quizás es una interpelación esta parte de lo de la propiedad y lo de tal al egoísmo humano, ¿no? Y ya está, y sí, me parece genial pasar a la siguiente. Ah, está muy bien. Sí, es que leer a Rod Steiner en solitario está muy bien y el contenido además te lleva en oleadas de pensamientos cada vez más desapegados de tu experiencia terrenal y así vas conectando con esa parte de la iniciación que es precisamente conseguir tener ese tipo de pensamientos. Pero cuando lo trabajamos en grupo, se multiplican los efectos colaterales de asuntos prácticos de la vivencia personal, social y coyuntural del mundo en el que vivimos. Las dos cosas juntas le da una riqueza exponencial al trabajo. Por eso yo creo que también Rudolf Steiner siempre dijo que había que trabajar la antroposofía en comunidades, en grupos. Claro. Y esto es un grupo, lo vivimos como grupo, aunque estemos detrás de una pantalla. Tampoco podemos dejar solo a Arriman, los medios que divulgan contenidos trascendentales. Nosotros realmente llegamos a tener una vivencia muy, muy de grupo y muy, muy importante. Bueno, si queréis ponemos por delante el siguiente. Aquí he tenido un problema con las cuestiones y lo tengo que poner en orden, ¿eh? Si veis algo raro, no os preocupéis que yo ya lo sé. Está duplicada por un lado, más que nada porque en principio iba a ser una cuestión, pero me di cuenta que no podía ser una cuestión, que había una gran separación. Entonces estoy ahí remodificando para que quede estructuralmente así en el texto en línea. La siguiente es que métodos de iniciación
pueden dar acceso al conocimiento superior. Y nos dice lo siguiente, son 3. Os iba a preguntar, ¿cómo se me oye? Porque me he puesto el Bluetooth. ¿Se me oye mejor ahora o antes con el del Sí, se te ordenador? oye muy bien. Se te oye muy bien. Ah, perfecto. Nos dice que son 3 los métodos de iniciación a través de la contemplación yógica, desarrollando la sabiduría del pensamiento puro, a través del sentimiento, que corresponde específicamente al principio cristiano, y también combinando los elementos del sentimiento y de la voluntad, y esto es el método cristiano Rosacruz, que es ideal para que, sin desatender nuestras obligaciones, podamos elevarnos a los mundos superiores. 3. La iniciación cristiana trabaja exclusivamente en base al sentimiento. Época del alma sensible, claro. Son 7 etapas o escalones de sentimiento, literal, está cogido literal, cuya experiencia influye en el cuerpo astral. Sentimiento influye en el astral, cuerpo de sentimientos, y le hace desarrollar durante la noche, no durante el día, cuando se desapega del etérico y el físico. Le hace desarrollar durante la noche los órganos superiores. El primer grado de sentimiento consiste en la visión astral de la ceremonia del lavatorio de los pies, como el inclinarse del yo superior hacia el yo inferior. Durante semanas hay que entregarse a este sentimiento cósmico, contemplándolo profundamente hasta experimentar un síntoma interior y otro exterior, dando prueba de que el discípulo se ha ejercitado suficientemente. El segundo grado de sentimiento consiste en la visión astral de la flagelación, ejercitándolo suficiente el que como si ejercitando lo suficiente el que como si de todas partes el discípulo fuese golpeado por la vida. El tercer grado de sentimiento consiste en la visión astral de la corona de espinas, debiendo estar firme y luchar por lo más sagrado de mi ser a pesar de la mofa y el escarnio. Se siente un dolor punzante en la cabeza. El cuarto grado del sentimiento consiste en la visión astral de la crucifixión, lo que se llama la prueba de sangre. Aparecen los estigmas en los pies, las manos y en el costado derecho del cuerpo y deja de relacionar su yo con su cuerpo, sintiendo que llevo conmigo mi cuerpo al igual que llevo mis prendas de vestir. El quinto grado de sentimiento consiste en la visión astral de la muerte, la que se llama la muerte mística. Se percibe una cortina negra ante todo lo físicamente visible, como si todo desapareciera. El iniciado se sumerge en las causas primitivas del mal, del dolor, de la crucifixión y del sufrimiento, de la aflicción y el sufrimiento. Y él sufre todo lo que del mal viene en el fondo del alma humana. Es como descender al infierno. Una vez experimentado esto, resulta como si se rompiese la cortina negra y se percibe el mundo espiritual. El sexto grado de sentimiento consiste en la visión astral de la sepultura y la resurrección, y es el grado en el que el discípulo se siente unido con todo el cuerpo terrestre como si estuviese puesto en la tierra y perteneciese a todo el planeta. Su vida se expande y se convierte en vida planetaria. El séptimo grado de sentimiento consiste en la visión astral de la ascensión o la total incorporación al mundo espiritual. Solo podría describirlo quien fuera capaz de pensar sin el instrumento del cerebro físico. Tampoco para ello
existe ningún lenguaje. Con ello concluye la escala de los sentimientos en estado de vigilia, el discípulo debe desarrollar en absoluto recogimiento, después de haberse abandonado a ellos. Esta experiencia ejerce un efecto sobre el cuerpo astral del discípulo, de forma que durante la noche se desenvuelven y se plasman los órganos sensoriales superiores. La iniciación Rosacruz no pasa por esta escala septenaria de sentimientos, pero conduce al mismo efecto al influir por medio de las ejercitaciones diurnas sobre el cuerpo astral, con el fin de que cuando en la noche está totalmente libre, él mismo pueda darse una nueva forma plástica. El cuerpo astral realmente se convierte en un nuevo principio enteramente compenetrado de manas o yo espiritual. Y también debe el cuerpo astral sumergirse en el cuerpo etéreo para imprimirle lo que de esta manera ha conquistado. Y eso es una síntesis. Y eso es tela marinera. Todo lo que hay ahí, madre mía. Fuerte, muy fuerte. A mí Muy me parece, fuerte no, y para meditar mucho. yo os iba a preguntar, porque claro, esto así dicho, es que yo no tengo ninguna duda de que es así, o sea, ninguna, ¿no? Pero yo os iba a preguntar si en vuestra vida diaria, cuando hacéis los ejercicios o cuando tratáis un poco de, pues eso, de acercaros a este proceso, ¿no? De transformación y de crecimiento espiritual, ¿no os pasan? Bueno, yo os comparto mi dificultad más presente y me gustaría eso, pues que me dijerais algo o que vosotros si queréis compartir la vuestra, pues yo lo agradezco, ¿no? Pero a mí me mata bastante la dualidad esta de estar en el mundo espiritual y a la vez estar muy enraizada en la tierra, ¿no? En el día a día, impregnándome en lo que hago, ¿no? Entonces, esta sensación como a veces de desrealización en donde si estoy mucho en el mundo espiritual, luego aterrizar en lo cotidiano y de manera muy, muy consciente, muy trabajada, muy tal, me cuesta. Entonces, a veces me quedo como ahí en el pensamiento como suspendida y me cuesta muchísimo como aterrizar en el día a día, ¿no? No sé si me estoy explicando bien o me entendéis, o es decir, Sí, esta sí, luz, Sí, sí, sí. te esta Te explicas lucha muy de... entiendo. bien. Es un Te reto, explicas. y es el objetivo. Además, es el principal objetivo de la antroposofía y del que estudia antroposofía, poder estar en el mundo aquí y allí a la vez, en perfecta armonía y cumpliendo con las dos misiones, que no es poco. Pero Claro, y la pregunta es ¿cómo lo complicado conseguís? compaginarlo. Es complicado compaginarlo. Yo lo encuentro complicado. Mm, Pero claro, te confrontas con eso desde el momento en el que sabes que ese es el reto y que la estés sufriendo, te puede decir más que otra cosa, más que cuál es la solución, decirte estoy en el buen camino, ¿no? Ujú. Yo por lo menos lo percibiría así. Soy Yo creo consciente que en de... cada, claro, Sí, yo creo que sí. en cada momento pienso yo que tenemos que estar plenamente, porque también cuando estamos en el mundo y con personas que no están en nuestra línea, también tenemos que estar plenamente con eso y no podemos estar en la nube nuestra, porque también de eso aprendes mucho y te impregnas mucho. Entonces yo creo que se tiene que compaginar, pero lo encuentro difícil. No sé si tú tendrás alguna técnica, norma o truquito o algo, José Luis, para hacerlo más fácil, pero es difícil a veces. Mm. Sí, los ejercicios, sobre todo de los mundos superiores, a mí me resulta muy útil cuando el de
en los ejercicios de la quietud interior, analizar todo el proceso vital de mi día de forma separada, como si yo estuviera observando qué le ocurre a otro. Y ahí se aprende mucho más de observar en todos los hechos que han ocurrido físicamente, a observar todo lo que se ha movido espiritualmente. Y cuando tú ves las dos cosas unidas desde lejos, te das cuenta que al final tampoco, te das cuenta de que al final todo es lo mismo, ¿no? Que lo separamos nosotros, lo que vamos a ver en Filosofía de la Libertad el próximo trimestre. Que Rudolf Steiner es partidario del monismo, de que todo es uno. Lo único que es la experiencia del ser humano en la Tierra, lo tiene que separar para volverlo a reunir de nuevo, desde la conciencia de su propio yo. Entonces, es que es lo que ha dicho Marta, es todo, no solo la antroposofía, sino el reto del ser humano en todo su proceso evolutivo. Sí, a mí también a veces me ayuda a pensar que aunque me cuesta a veces estar aquí, como dice Marta, es que tiene que ser así. Eso también me consuela. Digo, si pasa esto es porque tiene que pasar. Y aunque no encuentre yo el significado, a la larga seguro que por el bien. A veces me sirve pensar así también. Y ahí sí que se siente una más sola en este tipo de cosas, la soledad esta humana, en que, pero yo pienso que si es así es por algo, aunque se pasa mal, pero... Y también me doy mensajes positivos, digo, ahora no lo veo, pero seguro que lo voy a ver. Y eso también me consuela y me quita un poco la angustia. Ahora mismo no lo veo, no entiendo el significado de esto, pero seguro que en un tiempo lo voy a saber. Y así me voy animando. Puede ser también, lo pienso yo, el ir un poco más allá en cuanto a lo terrenal, ir un poco más allá en el sentido de tratarlo también como más espiritualmente, para como de esta forma, no sé si me explico bien, poderlo unificar más con lo otro. Sí, sí. Yo me refiero a la continua tensión. Y cuando digo tensión es tensión profunda. Mi experiencia, ¿eh? Tensión profunda en cada segundo del día. Casi, como que imaginad, ¿no? Pues te levantas por la mañana, haces el ejercicio, te sitúas, te abres, ¿no? Inmediatamente te llega lo más básico que es el desayuno, por ejemplo, algo tan trivial, ¿no? Como el desayuno, como el ir a trabajar, como ¿no? Una conversación, un saludo, un tal, y de repente es como que aterrizar, ¿no? Y en ese aterrizaje de repente empiezas a ver o a valorar o a percibir, ¿no? En mi caso, ¿no? Todo lo mundano y lo vacío y lo imperfecto y lo costoso y lo lento de nuestro, ¿no? De nuestro devenir, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y ves todas las miserias humanas, ¿no? Y en las propias también, ¿eh? Las mías. Y entonces es como una lucha constante de Marta, haz el favor, o sea, no te desprendas de la fuente, ¿no? No te desprendas. Pero estoy en la tierra, ¿no? Y tengo que manejarme con ella. Y entonces eso es una tensión continua para mí que, claro, no consigo resolver, evidentemente, ¿no? Pero era por compartir. Y claro, esto pues tiene que ver también con estos ejercicios, ¿no? Con estos saltos que están, con los 5, los 7, con las 7, con el camino de la iniciación. Voy a que se me agota la batería. Espero que no se termine. Seguir, por favor, que tengo lejos el enchufe. Seguir, seguir. Bueno, a veces pasa, Marta, y yo te entiendo porque también hay una autoexigencia muy grande. Y yo pienso que también Sí. hay que relajarse sin guardar la guardia. También te tienes que decir que lo haces lo mejor posible y eso ya es suficiente. Yo pienso que una persona que hace lo mejor posible